Pensé en un líder militar tan astuto que siguió transformando una campaña defensiva en una de las mayores conquistas de la historia. Imagínese lo que era necesario para que un hogar y su ejército enfrentaran a una de las tribus más feroces de Europa. Un debate que definiría el futuro de toda una región. Esta es la historia de Julio César contra los helvecios, la confrontación que comenzó en Guerras Nagalia, un evento que cambiaría para siempre el destino de Roma y el continente europeo. Más o qué llevó a ese conflicto. ¿Y por qué fue tan importante para el éxito de César? Hoy profundizaremos en esta fascinante historia, que comienza en el año 58 a.C., en un momento de gran inestabilidad política y territorial en la República Romana. Exploremos los marcos de este conflicto, comprendamos las motivaciones de César y descubramos cómo transformó una amenaza en una oportunidad para su gloria personal y para el Imperio Romano. Sin embargo, la última revelación será a más poderosos. Detrás de las estrategias militares y del conflicto con los helvecio, hay una verdad más profunda, pues este acontecimiento marcó el inicio de un ascenso implacable que culminó con la transformación de César en uno de los dos nombres más conocidos de la historia. Contexto histórico. No año 58 DC. La República Romana se enfrentó a una serie de desafíos. Internamente, el sistema político era cada vez más frágil, con aumentos crecientes entre senadores y líderes, populares como César. Externamente, las fronteras de la República estaban constantemente amenazadas por tribus bárbaras que buscaban tierras mejores e estabilidad. Fue en ese contexto que surgió Movimentação dos Helvécios, una tribu poderosa y organizada que habitaba la región de la actual Suiza. Presionados por las condiciones climáticas y por la hostilidad de otros tribus, los helados deciden abandonar sus tierras y migrar al oeste, cruzando territorios bajo control o influencia de Roma. Esto representó una amenaza directa a la estabilidad de las provincias romanas. Los helvecios, a diferencia de otras tribus consideradas menos organizadas, eran conocidos por su fuerza militar y cohesión social. Cerca de 368 millones de personas, incluidos guerreros, mujeres y crianzas, partieron de su marcha en dirección a las tierras de Galia. Para César, esto no era solo una amenaza, era una oportunidad. César, entonces gobernador de la provincia de Galia Cisalpina, sabía que el movimiento de los helvecios podría justificar una intervención militar. Con esto, no solo defiende tierras romanas, sino que también consolidará su poder político en Roma. Finalmente, el Senado observó sus acciones y una victoria contra un tribu que temía sería un paso significativo en su carrera. Pero César no actuó de inmediato. Él primero tentó ganar tiempo, bloqueando puentes y reforzando fortificações ao longo do río Ródano, un obstáculo natural que os helvécios precisavam atravessar para obrigação. Su estrategia inicial era sencilla: atacar al enemigo y limitar sus opciones de movimiento. Mientras tanto, César envió mensajes al Senado romano, justificando sus acciones y destacando la amenaza que representaban los helvecios. Él sabía que precisaba do apoyo político de Roma para levantar su campaña futura. Sin embargo, sus verdaderos objetivos van más allá de la defensa de fronteras. César vio una oportunidad para iniciar su campaña de conquista en la Galia, una región rica y estratégica. En Mintocho, el próximo bloque, exploraremos el enfrentamiento directo entre César y los helvecio. ¿Cómo planificaste tu estrategia? ¿Qué estrategia utilizas para derrotar a un tribu tan numeroso y organizado? ¿O qué ese confronto veloque sobre su genialidad militar? Una historia apenas comienza. El enfrentamiento y la estrategia de César. Mientras los helvecio avanzaban hacia la tierra de Galia, Julio César sabía que era solo cuestión de tiempo hasta que el enfrentamiento directo se acelerara. Sin embargo, no era solo un comandante militar,
César era un brillante estratega. Él no quería apenas vencer. Él quería transformar esa batalla en una demostración de poder que reverberará por todos los giganos y garantizará su posición política. César empezó a bloquear el cruce de los helvecios por el río Ródano, uno de los 2 puntos más vulnerables de Roma. Utilizando el terreno a su favor, intentó construir fortificaciones a lo largo de la margen del río, con profundas fosas y muros que imposibilitaban el paso del enorme contingente de inmigrantes y guerreros. Esa maniobra inicial ya demostró su capacidad de pensar a frente, forzando a los helvecios a buscar rutas alternativas más largas y difíciles. Mientras los helvecios desviaban su curso, César reunió sus legiones y planificó cuidadosamente los próximos pasos. Ele sabia que enfrentaria um armamento numeroso, cerca de 90.000 guerreiros helvécios prontos para lutar. Sua própria força, embora disciplinada, era menor. Por isso, César pediu algo mais que força brutal. Ele pediu de técnica superior. César atrapa los movimientos de los helvecios con una estrategia de guerra de desgaste. Ele usou sua cavalaria e destaques abandados para interrumpir as linhas de suprimentos dos helvecios, provocando hambre y desorganización. Al mismo tiempo, la tentación que sus tropas construyen campos fortificados en estrategias locales, garantizando protección y ventajas tácticas. Cada movimiento estaba calculado para debilitar al enemigo antes del enfrentamiento final. Luego, finalmente, o momento chegou. Os helvecios, frustrados y famintos, acamparan perto de un lugar llamado Bibracte, una ciudad fortificada en Galia que era aliada de Roma. César vio una oportunidad perfecta para atacar. Él posicionó sus legiones en una colina próxima, garantindo a danza de terreno. Una posición elevada daría a sus hombres una protección necesaria contra ondas de ataques helvecios. No campo de batalla, a disciplina romana foi a chave para o suceso. Mientras las legiones de César luchaban en formaciones organizadas, utilizando sus famosos escudos y lanzas para crear barreras impenetrables. Mientras tanto, los helvecios, a pesar de su ferocidad, carecían da coesão necessária para romper as fileiras romanas. A batalha foi intensa, com gritos e o som de espadas ecoando pelo vale. O chão ficou tingido vermelho, mientras miles de guerreiros helvécios tombavam. César, sin embargo, não subestimes ao inimigo. Ele sabia que os helvécios eram uma tribo orgulhosa e determinada, disposta a lutar até o último homem. Por isso, ele tentou que seus homens mantienen uma formação e evitam persecuções imprudentes. O controle tático demonstrado pelos romanos foi o que garantiu a vitória. Al final del día, el ejército helvecio quedó arrasado. De los 368 millones que iniciaron una jornada, apenas quedaron 110 millones de sobrevivientes para contar la historia. César, en un acto de pragmatismo político, permitió que esses survivalntes retornassem à sua terra natal, mas sob condicione de nunca mais onerarem as fronteiras romanas. Essa vitória foi muito mais do que um triunfo militar. Ela foi uma declaração de poder. César demonstrou que podia proteger as províncias romanas, afrontar ameaças externas e, sobretudo, consolidar sua autoridade como comandante e governador. El nombre de Julio César empezó a resonar por toda Roma, no solo como un general victorioso, sino como un líder que no temía tomar decisiones difíciles para proteger el imperio. En el próximo bloque, exploraremos como consecuencias de esta batalla, cómo esa victoria influenció as guerras na Galia e o futuro de César, y cómo él usó ese evento para manipular su ascenso al poder en Roma. El legado de esta batalla apenas comienza a revelarse. Como consecuencias de la victoria de César sobre los helvecio no fue solo un hito militar, fue el punto final de una serie de acontecimientos que cambiarían la historia de Roma y la Galia para siempre. Esta batalla colocó a César en una posición de prominencia,
tanto militar como política, y abrió el camino a sus ambiciones de conquistar toda la región de la Galia. Tras derrotar a los helvecios, César consolidó rápidamente su control sobre el territorio. Él utilizó la victoria como prueba de su competencia militar y política y envió informes detallados al Senado romano. Los informes de Nes, conocidos como Comentarios sobre la Guerra Gálica, él retrató su campaña como un acto de defensa legítima, necesarios para proteger las provincias romanas contra una invasión bárbara. Sin embargo, la realidad era más compleja. César ya identificaba la Galia como un campo fértil para ampliar su influencia y poder. A vitória contra os helvécios também inveja uma mensagem poderosa para as outras tribos da Gália. César declarou que Roma não toleraria ameaças à sua autoridade. Muitas tribos menores, temendo o mesmo destino dos helvécios, rapidamente buscaram alianças com César, oferecendo recursos e tropas auxiliares. Sin embargo, nem todas as tribos aceitaram o domínio romano de bom grado. Alguns líderes tribais começaram a formar coaliciones para resistir, lo que convirtió a César en una amenaza para su independencia. Mientras tanto, en Roma, la victoria sobre los helvecios reforzó la imagen de César como protector de las fronteras y líder capaz de restaurar la gloria de Roma. Sin embargo, esa popularidad creciente no se agradece a todos. Muchos senadores llegaron con desconfianza o con un rápido aumento del poder de César, temiendo que sus ambiciones personales amenazaran el equilibrio de la República. La tensión entre César y el Senado comenzó a crecer, creando el escenario para los conflictos políticos que se desarrollarán en los siguientes años. Pero César no se dejó intimidar. Sabía que para mantener su posición necesitaba más victorias y conquistas. La victoria sobre los helvecios fue apenas el inicio de su campaña en Galia. Él utilizó o pretexto de proteger os aliados romanos y de proteger amenazas bárbaras para justificar sus acciones. Con el ejército bajo su control y el apoyo del pueblo, César inició una serie de campañas militares que someterían a casi toda la Galia. Sin embargo, su enfoque no fue nada militar. César también fue un maestro de la diplomacia. Él soube exploradoras rivalidades entre las tribus gaulesas, manipulando alianzas y fomentando divisiones para enfraquecer sus enemigos. Al mismo tiempo, aprovechó cada victoria como una oportunidad para consolidar sus convicciones y justificar sus acciones ante el Senado y el pueblo romano. Mientras tanto, las tribus galas que ainda resistían comenzaron a percibir el verdadero alcance de las ambiciones de César. Comenzó a gestarse una resistencia unificada, encabezada por figuras como Vercingetorix, que se convertiría en uno de los grandes desafíos de César en futuras campañas. Los acontecimientos que surgieron como enfrentamiento contra los helvecios se transformaron en una guerra a gran escala, en la que participaron decenas de tribus y cientos de miles de guerreros. Por otro lado, la victoria de César también trajo importantes beneficios para los ciganos. Los saqueos de las campañas gálicas enriquecieron los cofres romanos, y la presentación de los tribus generó un flujo constante de tributos y esclavos. Esto ha aumentado la popularidad de César entre los pobres, que a través de un líder que no solo protege a los romaníes, también se debe a la riqueza y la prosperidad. No tanto. El éxito de César también trajo desafíos personales. Comenzó a convertirse en blanco de intrigas políticas en Roma. Su influencia creciente y sus victorias militares o colocaron en rotación de figuras poderosas, como Pompeu y Craso, sus antiguos aliados no primeiro triunvirato. Una victoria sobre los helvecios no inició apenas como guerras na Galia, pero también colocó a César en el camino de un enfrentamiento concluido con su propio sistema político romano. En el minuto siguiente bloque, veremos cómo evolucionaron las campañas de César na Galia y cómo sus habilidades militares y políticas lo llevaron a convertirse en una de las figuras más influyentes de la historia de Roma. Pero también exploraremos el precio de sus ambiciones,
Y como los eventos que surgirán con los helvecios, Abacariam transformando Roma para siempre. Bloque 4. El legado y el impacto das guerras. Nagalia. La victoria de César sobre los helvecio fue la primera de una pieza épica que culminó en una transformación radical para Roma y para César. Mas, como toda la grande historia, el precio del éxito sería alto. Este conflicto inicial es apenas el motivo de una serie de eventos que redescenarían el mapa político de Europa y consoliden la convocatoria de César como uno de los dos principales líderes de la historia. Sin embargo, como veremos, este ascenso estuvo acompañado de desafíos que ni siquiera César pudo prever, como campaña de César Nagalia, que deram como una respuesta defensiva a los helvecios. El logo se expandirá para una guerra en larga escalada. Ao longo de 8 anos, ele liderou suas legiões contra diversos tribos gaulesas, utilizando la misma combinación de estrategia militar y astuta diplomacia que había demostrado en el enfrentamiento inicial. Una resistencia gaulesa foi feroz, e César lutou batalhas que testaram até mesmo sua genialidade. No entanto, uma por uma, as tribos foram derrotadas ou pacificadas. La conquista de la Galia no fue solo una victoria militar. Fue un golpe político de proporciones colosales. César no trajo riquezas a los gitanos mediante saqueos y tributos, sino que también garantizó una base de apoyo popular entre los soldados y el pueblo romano. El Senado, sin embargo, empezó a preocuparse. Para muchos senadores, César já não era apenas un buen sucesor general. Ele estaba se tornado un perigo real para a República. Y bueno, los senadores no estaban exactamente equivocados. Las victorias de César en la Galia fueron fundamentales para su ambición de moldear el futuro de Roma a su propia imagen. Ele sabía que o controle sobre as legiões e a fama de conquistador darían o poder necesario para derrotar a sus adversarios políticos. Y sé exactamente lo que pasó. Las negociaciones entre César y el Senado llegaron al punto de ruptura cuando cruzó el Rubicón, una pequeña, pero simbólicamente poderosa frontera entre su provincia y el territorio de Roma. Con sus legiones, ese ato foi un divisor de aguas, literal y figurativamente, marcando el inicio de una guerra civil que cambiaría el destino de la República. O homem que comure a combater tribos na Galia, agora estaba disponido a lutar contra sus propios compatriotas pelo controle de Roma. Pero el legado de César nas guerras na Galia no se limita a la política o las batallas. También dejó un impacto cultural e histórico. Su obra, Comentarios sobre a Guerra Gálica, es considerada un dos mayores relatos históricos já escritos, mezclando narrativa estratégica con propaganda política. Usó sus propias palabras para moldear la forma en que sería recordado. Un general brillante, un líder justo y un protector de Roma. Claro, era un poco tendencioso, pero quem não gosta de contar la historia de sujeito? No entanto, as conquistas de César na Galia vieram com um custo enorme para as tribos locais. Se estima que cientos de miles de galos perdieron la vida, mientras que otros fueron esclavizados o desplazados. A cultura galesa foi para sempre transformada, e a Gália se convirtió em parte integrante del crescente Império Romano. Para os gauleses, César foi tanto um destruidor quanto um construtor. E para César, a vitória na Gália foi sua coroação como el maior estratega militar de sua época, mas também o impulsou para uma trajetória que culminou com sua própria queda. Como acciones que hicimos como defensa contra los helvecios, condujeron directamente al colapso de la República y al surgimiento del imperio, ya que César fue asesinado por quienes lo veían como una amenaza a la libertad romana. Pura ironía. No, el hombre que expandió el poder de Roma terminó siendo derrubado por él. Finalmente, la historia de César y los helvecio nos recuerda que los líderes de Ate
os maiores enfrentaram desafios e consequências imprevistas. É uma história de ambição, glória e, claro, estrategias trazadas. Pero también es un recordatorio de que todo éxito tiene un precio y que ni siquiera los conquistadores más implacables están por encima de la história. Agora, aqui vai uma reflexão. Até onde você estaria disposto a ir para transformar sua visão em realidade? E estará pronto para lidar com consequências? Al final, como César bem sabia, cruzar el Rubicão es una decisión que no tem volta.